Líder. Buenos días, aficionados, ¿cómo están? Bien, por un momento pensé que ibas a decir ¡Chavo! buenos días, esto es En Familia con... Oiga, no, la campeona es Silvia Pinal, Pensé que ibas a decir eso. definitivamente, ¿eh? Ya se murió y no le han avisado porque Ella la va ganando pobre la mujer ya carrera. está, o sea. Se nos fueron tres grandes. El primero fue Ignacio López Tarso, para mí un súper mega actor. Después se nos fue Rebecca Jones, al que tuve oportunidad de conocer. Una gran Terrible mujer. estuvo eso porque ella sí Sí, era joven, o sí. sea, Y después se nos fue Chabelo, la Sí. Chabelo, veo, me parecía que era Bueno, inmortal. pues de hecho Chabelo fue de los que entretuvo inclusive a mi generación antes que la mía, mis primos, los mayores, ellos llegaron a ver a Chabelo y todos los demás, o sea, mucha gente de Centroamérica y Sudamérica creció con eso también. Con respecto a Rebecca Jones, yo tuve la oportunidad de hacer una telenovela con ella y mi experiencia con ella fue maravillosa. Creo que era una tremenda profesional y por lo menos lo que a mí me tocó ver en cuanto a su comportamiento es que era un ser profundamente generoso, una muy buena compañera de trabajo. Claro, bueno, después de este brevario cultural, hoy tenemos, bueno, este fin de semana no hubo carrera, entonces nos da oportunidad de platicar de otras cosas, pero no han parado los chismes, las noticias. Pareciera que la carrera de Checo fue algo que marcó, bueno, todo el mundo habla de eso, hay opiniones encontradas, creo que más a favor. En general, yo lo que he leído es a favor, pero nunca falta, ¿verdad? El frijol en el arroz. Entonces, bueno, vamos a platicar sobre eso, vamos a platicar sobre Williams, Alfa Tauri, Nelson, ¿no? Sobre estos comentarios racistas, que bueno, ahorita lo platicaremos sobre Hamilton. Las llantas, que se las debemos, que es algo súper importante para la Fórmula 1. Les vamos a contar por qué, se los vamos a explicar detalladamente y les prometo que si están empezando con la categoría, les va a cambiar la visión de cómo ven la carrera. Y van a entender por qué alguien, por ejemplo, justo como Checo Pérez, o sea, tiene como algo a su favor ahí que tiene que ver con cómo cuidar las llantas y etcétera. Así que nos espera un programa muy divertido. Estos programas a mí que son intermedios me encantan porque podemos hablar de otras cosas. Y por supuesto, finalizaremos hablando de qué esperamos ver en Australia, que es la carrera del próximo fin de semana. Bueno, vamos a darle. ¿Cómo están? Cuéntenos. bien, gracias, saludos a todos. Muy bien, con unas ganas de Pues hablar del venga. etnocentrismo de la Fórmula 1. Bueno, pues durante la semana, a partir del primer día después de la carrera de Arabia Saudita que ganó Checo Pérez, hubo una serie de declaraciones de muchísimos, tanto pilotos como exdueños, como gente muy cercana a la categoría, gente que está metida incluso en temas de organización de la categoría actualmente o alrededor muy estrechamente ligados, que han dado sus declaraciones sobre la carrera y creo que eso fue por la sorpresa que les causó que Checo Pérez ganara de manera tan dominante una carrera, ¿no? No es la primera carrera que gana de manera tan dominante, hay que decir eso, pero sí es la primera que gana con tal contundencia, con esa diferencia de tiempo con su compañero de equipo, que es el que debe de ser su referente, porque hay que recordar que la carrera de Singapur la ganó con casi 8 segundos de diferencia con el segundo lugar, pero en este caso, el segundo lugar pues resulta que fue su compañero de equipo y que es el que es considerado como el mejor piloto de la categoría actualmente. Entonces, eso es algo que realmente debe de haberles hecho mucho ruido en la cabeza y les ha de haber rebotado de tal forma que no se aguantaron las ganas de declarar y A de mí me decir llama cosas a mucho favor y la en contra de Checo atención que en Pérez. la segunda carrera ya esté surgiendo todo esto, ¿no? Si hemos visto en años anteriores, todos estos rumores, chismes, empezaban básicamente alrededor del paro de verano, un poquito antes, pero no en la segunda carrera. Eso me llamó muchísimo la atención, el que haya pasado. No sé, por parte de América Latina, América en general, era lógico que se hablara de Checo porque pues fue muy meritorio lo que hizo, pero en Europa se han dicho cosas totalmente absurdas, ridículas. Hay quien está con Checo, hay quien quiere demeritar lo que Checo hizo, pero sí me llamó mucho la atención eso, que en la segunda carrera ya inclusive
Ahí vamos a comentar más adelante rumores que Checo queda fuera. Obviamente es normal que a nosotros nos emocione muchísimo que Checo gane. Lo que pasa es que, como dices, fue de una manera, durante 25 vueltas, nunca le bajó Verstappen más de 4 puntos y algo, ¿no? Entonces, definitivamente no le pudo seguir el paso. O sea, me refiero a siempre se mantuvo esa distancia. Entonces, claro, hace preguntarse muchísimas cosas. Hasta el parón del año pasado había chismes y tal, pero era como lo contrario, porque al final Checo bajó su rendimiento, pasó algo, no se acomodaba con el coche, lo tenían a él como en el desarrollo del coche, probando cosas y todo esto para que Max pudiera ganar el campeonato. Era una situación totalmente distinta, ¿no? Ahora pareciera que Checo dijo, a ver, chavo, compa, yo sí creo que es el mejor piloto de la categoría, pero sí me parece bien padre que le esté dando lata, ¿no? Siento yo que al final la situación en el equipo ha cambiado, la situación para Checo ha cambiado. Siento que por un lado sí se sentía, o sea, todo el parón de verano y todos estos rumores que habían, era para si lo despedían o no, era justamente lo contrario, ¿no? Ahora hay esos rumores, pero ahora tiene que ver con una situación totalmente opuesta. El año pasado bajó su rendimiento y ahora de pronto es como, no podemos tener a alguien que esté dando tanto lata, que no sea buen compañero de equipo, que tal, lo cual tampoco está sucediendo. Pero esos son un poco los rumores, ¿no? Como que Checo no está cumpliendo con el contrato, con el papel para el que se le contrató. Entonces está cañón porque es como, o sea, yo lo pienso y digo, ese chavo tiene mucha cabeza. Más allá de si es un gran o no es un gran piloto, yo creo que si algo nos ha demostrado Checo es lo bien que lleva la presión de la prensa, la presión del equipo, la presión de la gente, como todo el tiempo está en boca de todos, porque al final sí creo que ha llegado ahí con puro trabajo. O sea, ha tenido que tragar mucha mierda, mucha. Entonces, de pronto, lo que más admiro de Checo es justamente esta capacidad que tiene de no escuchar nada y seguir, y de pronto tiene una carrera como la pasada y es como, wow, ¿no? Y sí, llevamos 15 días desde la carrera que no ha dejado de haber declaraciones. Es impresionante. Yo creo que se ha vuelto incómodo. Sí. Yo no creo que se haya vuelto incómodo para el equipo, ¿eh? El equipo yo el equipo lo veo muy contento. Yo creo que se volvió incómodo para los Verstappen, ¿sí? Sobre todo para Joss, el piloto mediocre que en alguna ocasión quiso intentar la Fórmula 1. Para él se volvió muy incómodo. Empezó a decir que al hijo no lo apoyan, bla, 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 y como él tiene la realidad buenas relaciones inclusive con expilotos de Fórmula 1, pues se da todo este tipo de cosas, y con prensa europea, amarillista, se da este tipo de cosas. Pero yo no creo que sea el equipo, para nada. No es el equipo, es gente que sí forma parte del equipo, ¿no? Porque el problema con los Verstappen es que no solamente es Max, es todo el séquito de gente que tiene él alrededor y que ejerce presión constantemente dentro del equipo, ¿no? Ya habíamos hablado en algún momento, me parece que en el capítulo pasado, sobre este tema de la fortaleza mental de Checo y cómo muchos otros compañeros no aguantaron la presión y terminaron saliéndose, ¿no? El mismo Ricciardo, que cuando comenzó a ver que había cierto favoritismo o cierta tolerancia a las acciones de Max, entonces él dijo, ahí se ven, ya me voy a otro lado, y le fue como en feria al final, de todos modos, ¿no? Pero Gasly, Albon, etcétera, gente que no tuvo la capacidad para aguantar esas presiones, porque hay que decir que la presión de los Verstappen no solamente sucede en la parte administrativa del equipo o en la parte deportiva del equipo, sino también en contra del compañero. Jos Verstappen tiene una columna que escribe cada semana, en particular después de cada carrera, y desde esa columna y desde también todo un grupo de periodistas que gira alrededor de la familia Verstappen, en general no les gusta allá, concretamente en Países Bajos y Inglaterra, no les gusta que Checo ocupe ese lugar. Como nunca les ha gustado que un latinoamericano ocupe esos lugares. Hay que recordar la presión que ejercieron sobre Senna hasta que la capacidad que tuvo fue tan indiscutible
que no pudieron hacer nada, ¿no? Entonces, les molesta mucho sentir que les arrebatan la Fórmula 1. Ya lo manifestaron antes también. Es un fenómeno que sucedió muy claramente cuando los ensayos de la pretemporada se pasaron a los países árabes. Se molestaron profundamente con eso y se pusieron a exponer cualquier cantidad de pretextos por las que eso era incorrecto, ¿no? Cuando en realidad hay que reconocer que a pesar de que no haya tradición automovilística en los países árabes, ellos tienen unas pistas impecables y hacen las condiciones impecables para que todo funcione de la mejor manera posible para el coche, para los pilotos y para los equipos. Entonces, esta cosa, este sentimiento que tienen de que les están quitando algo que les pertenece, no los deja en paz. Y eso es lo que los hace reaccionar de tal manera. A mí me gustaría que nos fuéramos de lo más negativo a lo más positivo para irnos iluminando el camino. Creo que yo percibía mucho más negativo hace unos años. Ahora creo que fue tan contundente que pues a muchos no les quedó de otra, ¿no? Pero bueno, empecemos entonces por ahí. Venga. Bueno, es un hombre que tuvo durante muchos años una escudería con el mismo nombre dentro de la Fórmula 1. Ha formado parte de la Fórmula 1 en diferentes momentos y de diferentes formas a lo largo de la historia de su existencia dentro del deporte y actualmente desempeña un papel muy importante en la difusión del deporte porque es un cronista de la Fórmula 1, constantemente escribe, opina, habla y dice cosas sobre la Fórmula 1 y curiosamente siempre todo es en contra de cualquiera que no sea europeo y blanco, ¿no? Ya incluso le ha tirado basura a Hamilton en algún momento, siendo Hamilton británico igual que él, ¿no? Y ahora como que no deja en paz a Checo. Desde que Checo llegó a Red Bull, ha cuestionado constantemente su trabajo, pero ahora fue particularmente incisivo, diciendo que la carrera estuvo arreglada, que fue un acuerdo del equipo para que Checo llegara a la victoria y que nada se interpusiera en contra de él, porque se necesitaba eso, ¿no? El tipo no habla, vomita. No es un tipo que razone lo que dice. Cualquiera que conozca a Max Verstappen y a su entorno sabe que no van a ceder nunca ellos a ese tipo de arreglos, porque son gente que no ven otra forma de ver la vida más que ganar, y cualquier cosa que les impida ganar está mal, ¿no? No importa si hay o no un argumento sólido para eso. Yo lo que no puedo entender, ¿cómo pudo haber dicho semejante estupidez? No lo entiendo. Mr. Jordan, please retire. You're saying too many stupidities. Para que si nos ve, que ojalá lo escuche. No puede ser que diga tanta estupidez, ¿no? O sea, decir que Verstappen está de acuerdo con una cosa así, no. No. De hecho, Jos Verstappen un día dejó a su hijo en la carretera. Era un niño. Por el simple hecho que perdió. Entonces imagínense que le digan, oye, Jos, vamos a pedirle a tu hijo que se deje ganar, ¿eh? Sí, cómo no. Primero renuncian antes de hacer algo así. Y el papá de Verstappen se me hace como las mamás estas frustradas que tienen a sus hijas a fuerza en concursos de bailes o actuando, tratando de cumplir el sueño que ellas no pudieron cumplir, y que ves que las niñas, bueno, eventualmente lo disfrutan, pero muchas no. Así se me hace el papá, o sea, se me hace como un tipo que todo lo que él no pudo, lo está pasando a su hijo, que por supuesto que es muy talentoso, pero, ay, no, o sea, a mí me desespera mucho. Y lo que dijo este hombre me parece, o sea, como si Red Bull solo necesitara que Verstappen estuviera bien. Todo lo demás les da igual. Ay, por favor, es un equipo que para empezar tiene el ojo en el campeonato de constructores, que tiene 2 coches ahorita bastante superiores a todos los demás. O sea, si se va Verstappen, ¿qué? ¿A qué equipo se va a ir? ¿Qué equipo le va a dar el coche y las condiciones que le está dando Red Bull? ¡Ninguno! Entonces también que nos frieguen, o sea, no es como que tampoco todo Red Bull va a girar alrededor del niño. Decir eso es igual que decir que lo están haciendo para que se sienta bien y se desfoguen las cosas que están sucediendo dentro. Y por favor, o sea, esos dos se los han de haber sentado y así de, a ver, chavos, arreglen sus pendejadas, porque así me lo imagino, porque al final así es, no hay otra manera. No, ¿a dónde se iría Verstappen si se va de Red Bull? Son sumamente tóxicos los Verstappen y ya sabemos de dónde nació. Esta historia que cuenta tu papá es muy interesante.
Estaría bueno que nos la contara bien. Max Verstappen fue a una carrera y tenían ya la costumbre de que el niño ganaba. Y esa carrera la perdió. Entonces el papá Verstappen lo subió al coche, se fue y a gritos, a regaños, se pararon en una tienda a hacer unas compras de algo y ahí lo dejó. Afortunadamente la mamá venía en otro coche atrás, pero ahí lo dejó. Él argumentando de que era una forma de formarle el carácter y era una forma de formarle la competitividad y hacerle ver que un segundo lugar no está bien. Tiene que ser primero. He ahí la actitud que vimos en cámaras de Sí. la cara que tenía cuando Checo estaba celebrando. Desgraciadamente, a mí me duele decirlo, pero sí, Red Bull, la verdad, está girando en torno al niño. Por desgracia, y desde los 17 años que estaba en la organización Red Bull, ha pasado, ha sucedido, tendría que realmente pasar algo desde muy arriba, ¿no? Desde el CEO de Red Bull para que eso pare, ¿sí? De que llegue la orden de que, ¿sabes qué? No queremos a papi aquí adentro, lo queremos fuera. Porque obviamente esto, ya que un piloto se haya renunciado, dices, ok, 2 pilotos, 3 pilotos, como que ya, espérame, ya ahí no son los pilotos, ¿sí? Algo está pasando en el equipo que esto está sucediendo y no puede ser, no debe ser así. Yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero siento que la situación de ahora es distinta, justo por lo que acabas de decir, justo porque no hay piloto que le dure y Checo sí. Justo porque no habían tenido a alguien que les pudiera dar el campeonato, porque no habían tenido a alguien que fuera tan buen compañero, porque no habían tenido a alguien que trabajara para el equipo y no para sí mismo. Justo por eso, exactamente por eso, creo que la situación no es la misma. O sea, sí, evidentemente están conscientes que tienen al mejor piloto ahorita en la parrilla. Estoy totalmente de acuerdo. Pero de eso a que el equipo siga girando alrededor de él, no estoy tan segura, porque realmente yo sí creo, es más, Jornal lo acaba de decir, lo acaba de declarar, sí hay un valor en Checo, sí lo quieren en el equipo, sí quieren su continuidad, porque realmente saben que justo es muy difícil que alguien soporte a Verstappen y Checo lo ha hecho muy bien. Hay 2 razones que deberían de ser suficientes para Red Bull para no ceder ante las presiones de Max. Por lo tanto, creo que ceden a las presiones de Max por gusto. La primera razón es precisamente la que mencionaste, Cristel, hace un momento, que no hay otro mejor coche en la parrilla. ¿Dónde se va a ir Max? ¿Ustedes creen que se va a ir a Ferrari o a Mercedes-Benz? De ninguna manera. O sea, ¿ustedes creen que va a soltar la posibilidad de ser campeón por tercera vez? Nada más porque no le hagan caso a sus berrinches al nene. De ninguna manera. La otra es, Checo Pérez no es Max Verstappen en nivel de conducción, pero está muy cerca. Y acaba de demostrar en 2 carreras, y varias veces lo demostró el año pasado, que si no está Max, está él. Checo puede ser campeón con ese coche, aunque Max no esté. No hay para dónde hacerse. No es como que Red Bull diga, híjole, es que si se me va Max, no vamos a ser campeones este año ni el próximo. No es cierto. Si se va Max, pueden poner a Daniel Ricciardo y a Checo Pérez y van a ser igual campeones el año próximo. Esa es la realidad. El coche es imbatible. Y Checo tiene una capacidad de trabajo indiscutible. Lo único que se desgasta menos que sus llantas es su cabeza. Entonces, honestamente, creo que Red Bull lo hace porque quiere. Ahora, lo que mencionamos el podcast pasado, el capítulo pasado, en cuanto al mercado, es muy importante. Las cosas pueden cambiar si toman en cuenta eso. Yo creo que es muy temprano para ir sacando conclusiones como las quieren sacar estos que están hablando de manera negativa. Y pueden suceder muchas situaciones a lo largo de la temporada que tengan que ver incluso con factores aparentemente externos al equipo. Y créanme, lo del mercado es muy importante. No van a dejar de vender bebidas de Red Bull en América Latina nada más por consentir a un que les garantiza 2 millones de personas de compra. Es más, salió un estudio del valor de redes sociales y Checo Pérez es $500,000 más valioso que Max Verstappen en redes sociales. Lo que me gustaría más bien ahora, si ustedes no tienen inconveniente, es que eso nos ligue a las cosas positivas, porque justamente un piloto de Fórmula 1 destacadísimo como David Coulthard, que es muy cercano a la familia Verstappen, precisamente fue a contradecir a Jordan, a decirle, eso no es cierto.
Eso no es cierto porque precisamente se sustentó en esto que nosotros acabamos de mencionar. ¿Ustedes creen que los Verstappen van a dejarse ganar una carrera? Sí, otro que inclusive habló a favor de Checo, también de las cosas positivas, fue uno de los grandes pilotos que yo creo que reabrió las puertas a los pilotos latinoamericanos a la Fórmula 1, que es el gran Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi, él abiertamente declaró, sí, claro que hay oportunidad de que Checo sea campeón. Él no lo dudó, no lo dudó. Contrario a lo que dijo Felipe Massa, que Fue muy sólido en eso. escuché las tonterías de Felipe Massa y llegué a la conclusión de que lo que dijo Felipe Massa fue porque está enojado, ¿sí? No sé si recuerdan en una ocasión de que saltó, que porque no, es que Checo Pérez se le cerró a Stroll y Checo le dijo, ¿qué eres, su papá o qué? Esas son las palabras de un ardido. Es que no es consistente, perdón, pero si algo tiene Checo es ser consistente. Y si el año pasado no obtuvo los resultados con esa consistencia que se buscaba, es porque estaban desarrollando este coche. Fittipaldi, Martin Brundle y me parece que también Damon Hill fueron, y además destacaron algo muy importante. La única manera en que haya espectáculo en la Fórmula 1 en este momento es que compitan entre ellos dos, y Red Bull lo sabe muy bien. Y además están tan lejos del resto de los coches que no necesitan favorecer a uno o al otro para poder quedar en un 1-2. Eso fue muy claro. Ya veremos después de este parón corto que va a haber después de la carrera de Australia, que vamos a estar sin Fórmula 1 3 semanas. Si va a haber alguna modificación o algo que permita que los coches funcionen mejor, pues, para que los alcancen, pero la verdad es que yo lo veo muy complicado y no creo que lleguemos muy, muy rápido a la competitividad de los otros autos, la verdad. Hay dos cosas que yo quisiera agregar. Perdón. Una de ellas salió una nota que me llamó la atención hasta la foto, ¿no? Que sacan 20 Red Bulls. Abiertamente muchos equipos están diciendo, pues si hay que copiar a Red Bull, vamos a copiar a Red Bull. El gran Toto Wolff dijo eso. A mí se me hace que no están sirviendo los coches, entonces vamos a tener que tirarlo a la basura. Tengo una relación amor-odio con Toto Wolff. O sea, por un lado me cae muy bien y por otro hay veces que o sea, se me hace como un niño berrinchudo, emputado, que las cosas cuando no le salen se pone muy mal, pero muy mal. Y ahora pobre cara, trae una cara, o sea, se le ve la cara descuadrada. Envejeció como 10 años en los últimos 2 años, o sea. Ese es el carácter teutón, te lo digo así. Madre mía. No creo que tiren el coche a la basura. Yo creo que van a seguir probándolo. El concepto no está mal, no es malo. Tienen que ajustarle, pero cuando dicen vamos a tener que copiar a Red Bull, yo creo que van a buscar otras cosas que copiarle, pero yo no sé. Habrá que esperar, ¿no? Yo siento que van a seguir con ese concepto. No creo, yo tampoco. O sea, lo que creo es que todos tratarán como de hacer, y creo que se va a ver más después del parón de verano, o sea, les toma todo el año desarrollar el coche. Entonces, por más que le echen ganas, habrá modificaciones seguro, pero dudo que sea a un nivel en el que si en la última carrera el Aston Martin, que es como el coche que ahorita está más cerca, porque Red Bull, estuvo a, ¿qué? ¿14, 15 segundos? Por más que le echen ganas, no creo que logren acortar esos tiempos tantísimo. Van a hacerle cambios, era el segundo punto que quería hablar. Muchos equipos van a mostrar ajustes en esta carrera, pero uno de los que abiertamente dijo que va a modificar el alerón trasero, que por cierto es muy parecido al de Red Bull, es precisamente Aston Martin. El alerón trasero creo que lo van a modificar de acuerdo a lo que yo estuve leyendo, pero yo creo que todos los equipos van a salir con ajustes, todos, y eso incluye Mercedes-Benz. Como tú dijiste, Cristel, ahorita para alcanzar Red Bull va a estar muy difícil. Yo creo que va a empezar a verse diferencias menos drásticas. Yo creo que a partir del regreso del parón de verano, Siempre es cuando casi es un rediseño de los autos. Muchas veces pasa del 50% de piezas nuevas en muchos autos. Eso pasa casi siempre a la altura del Gran Premio de España, allá en Cataluña. Entonces, al final pasa ahí, pero también pasa en Silverstone.
Son los dos puntos clave en donde, aunque se dice que ahora van a empezar a llevar actualizaciones grandes a partir de Imola, ya veremos, ya veremos. Es pura especulación. Al final del día, trabajen lo que trabajen, no quiere decir que Red Bull se vaya a quedar de brazos cruzados y que no vayan ellos a seguir evolucionando su auto, ¿no? Entonces... Y al final pues, tienen un coche que ya está por encima, entonces como se puede seguir ahí desarrollando. Me gustaría que platiquemos también de estas dos noticias de Alfa Tauri, que a lo mejor desaparece. Bueno, de hecho, Alfa Tauri está saliendo más caro que Red Bull. Esa es una cosa que me llamó muchísimo la atención, fue lo que dijeron en la organización Red Bull. De hecho, se habla de que la ropa de Alfa Tauri, que es, por cierto, es una marca de Red Bull, que se vende en muy pocos países, creo que dijeron hay 3 países, se vende nada más, 3 o 4, pero el problema está en que no está dejando para mantener un equipo. El equipo, si ustedes se dan cuenta, sí, pero... en las últimas carreras ha estado en los penúltimos lugares. Yo leí que es uno de los 2 equipos que no ha puntuado. No, no sé si se hablaba de que posiblemente digan hasta aquí, ahí valdría la pena mencionar la oportunidad que tendría Andretti. A lo mejor por ahí podría venir, de decir Andretti, ok, no puedo meter un equipo nuevo, pero sí puedo comprar uno. Ahí está, ahí viene la oportunidad. Lo que escuché o lo que leí, bueno, escuché y leí, es que o vendían el equipo o le cambiaban de nombre para poner a un patrocinador mucho más que tenga la solvencia para sostener y desarrollar el equipo. El grave problema que tienen también ellos es de logística, porque la fábrica de Alfa Tauri, antes Toro Rosso, está en Italia y la fábrica de Red Bull está en Inglaterra. Entonces, no hay una congruencia en cuestiones de logística, valga la redundancia, les cuesta mucho trabajo trabajar en equipo con ellos, ¿no? No pueden compartir conocimientos, no pueden compartir nociones de desarrollo, conceptos, etcétera, porque no es posible, la logística no alcanza para eso. Y como cambiar la fábrica de lugar es demasiado caro, la van a dejar en Italia y probablemente lo que busquen ellos sea un patrocinador que le dé nombre al equipo y su opción B sería deshacerse del equipo porque les está costando demasiado dinero. Veo más viable que le cambien el nombre porque sí creo que tienen mucho chance de conseguir otro patrocinador. Lo que leí es que realmente la intención de ellos era buscar un patrocinador afuera de la órbita de las empresas de... Tienen un equipo, ¿no? O sea, al final Red Bull es Red Bull y yo creo que les conviene buscar a alguien de fuera, porque pues por todo. O venderlo, simplemente venderlo. Ahora, hay una cosa, ustedes saben que ahora hay una alianza, va a haber una alianza con Ford. Sí, Red Bull va a desarrollar sus motores con Ford y va a fabricarlos ya conjuntamente con Ford, ya Honda, ahora sí que pasa a otro plano. Tal parece que Alfa Tauri va a hacer lo mismo. La pregunta es, ¿qué va a pasar con Honda? Es que ahí justamente está la otra posibilidad de esa escudería, porque Honda dijo que tiene la intención de regresar, de quedarse en la Fórmula 1 y no desecharon la posibilidad de regresar de nuevo como escudería ellos solitos, ¿no? Ahí dentro de la empresa hay guerras intestinas entre los que quieren continuar en la categoría y los que no quieren tener nada que ver con la categoría porque va en contra de la estrategia que ellos quieren seguir de mercado en la venta de coches para la gente, para los mortales como nosotros, ¿no? Entonces, eso puede ser la diferencia entre que Honda siga o no siga dentro de la categoría. Y hasta que ellos no resuelvan esas guerras intestinas dentro de la fábrica, no van a tomar una decisión acerca de si regresan como escudería o solo son proveedores de motores o de plano se salen de la categoría a partir del nuevo reglamento en el 2026, me parece. Hay cierta relación de lo que mencionas, Mario. El mercado fuerte de Honda realmente es el mercado americano. Esa es la realidad, ¿sí? Ese es el mercado más fuerte que hay, motivo por el cual ellos no van a dejar Indy. Entonces la pregunta es, ahora que va a haber 3 carreras en Estados Unidos, fue cuando de repente Honda dijo, ay, caray, a ver, espérate, ahora resulta que siempre no, porque ya se habían retirado, ahora resulta que siempre no. Ahora hay que ver, ¿no? Porque si Honda sale o Honda decide, podría haber también la cuestión de, volvemos a Alfa Tauri. Quién sabe, Honda también decida, bueno, me quedo como equipo y quién sabe, a lo mejor compren ese equipo, ¿no? Alfa Tauri. O la otra es que digan,
simplemente me voy, porque hay dos equipos que ya no quieren los motores, que uno de ellos es Williams, y el otro equipo van a tener nuevo motor y nuevo equipo, es Audi. Se va Alfa Romeo, queda fuera, sí, Ellos son autosuficientes, ellos van a querer desarrollar su propia tecnología. sí, Si Red Bull quiere deshacerse de Alfa Tauri, opciones no le van a faltar. Ahí tiene a Honda, ahí tiene a Andretti, exactamente. No va a faltar alguna otra fábrica que quiera regresar o que quiera modificar lo que ya pactó con otras marcas, como en el caso de Porsche. Ya veremos. Más bien, creo que el grave problema es que se está quedando demostrado en Red Bull que no les está alcanzando para más de un equipo, ni siquiera en la cantera de pilotos. No ha habido una generación de pilotos brillantes como en años anteriores, y aunque la hubieran, no tendrían espacio para ponerlos en sus equipos, porque Honda, por contrato, tienen que poner un equipo japonés, y el otro lugar, si tuvieran alguien en la cantera, no hubieran contratado a Nick de Vries, que tampoco da el ancho. Entonces, realmente tampoco tienen a dónde poner a esos que están formando, no están formando pilotos tan sólidos. Es una parte de la organización que está en decadencia, lo cual es paradójico porque es cuando mejores resultados están teniendo en la pista. Checo no estaría en Red Bull si tuvieran a pilotos sólidos para poner en ese segundo asiento. Entonces, la parte de Helmut Marko, que es esa, no está funcionando. Y también esa es otra, por asociación de ideas, otra cosa que nos llevaría a que Helmut Marko esté cerca de irse de la organización. La verdad no cabe ahí, ¿eh? Lo cual, no sé, Cristel, si quieras pasar precisamente al tema ese de racismo, lo hemos tocado así muy por encima. Hemos hablado sobre el racismo que existe en la Fórmula 1. Creo que siempre ha existido, pero bueno, como ahora es tan fácil evidenciarlo a través de redes sociales, el tema que antes como que no se hablaba tanto, por lo menos en México, de pronto todo el mundo está un poco señalando y poniendo el ojo. Y si hay un deporte elitista y racista es la Fórmula 1 y se ve en todo, ¿no? Ya lo decías tú que desde Senna nunca les ha gustado que haya gente latinoamericana, no tratan bien tampoco a los españoles, o sea, como que, claro, los ven como esta parte de Europa que no está tan padre, ¿no? Y Hamilton es inglés y no se ha librado del racismo tampoco, o sea, al final es una realidad que sea por un lado, sea por el otro, la misma FIA, ¿no? De repente con sus decisiones son muy racistas. Entonces, bueno, platiquemos un poco de este tema que creo que es bien importante porque creo que tiene que cambiarse. Porque al final no se están dando cuenta que entre más se abra el tema, más público van a tener. O sea, sí que padre que sea un deporte súper elitista y tal, no funciona, cada vez funciona menos y cada vez va a funcionar menos todavía porque hay un público muy chiquito que le interesa eso, pero a nadie más. Creo que si algo han entendido muy bien los gringos es eso, ¿no? Es que sea para todos. Y es un negociazo cuando es para todos. Sí, los deportes de automovilismo en Estados Unidos están muy cerca de la gente, de las bases sociales de Estados Unidos. Entonces, y eso ha sido su éxito. Ahí está NASCAR, ahí está Indy. O sea, manejan tarifas de todo tipo. Hay gente que va parada, hay gente que acampa, hay gente que lleva sus trailers, hay gente que duerme ahí adentro de la pista. O sea, digo, lo más cercano que tiene la FIA a eso es el Campeonato Mundial de Rallys, el World Rally Championship, porque la gente está cerca, está en la pista, pero eso es por esencia. No puedes divorciar a los rallies de la cercanía de la gente porque suceden en medio de la gente y nada más por eso no lo han hecho, porque si por la FIA fuera, correrían elevados en un monorriel y la gente lo vería desde abajo a través de un techo de cristal. Concretamente, una muestra de esto que estamos hablando son las declaraciones de Nelson Piquet hace un par de años sobre Hamilton, a partir de una mala maniobra que tuvo Hamilton con Verstappen en el circuito de Silverstone, en donde lo toca. Verstappen sale volando hacia las barreras y va a dar el hospital, y Hamilton no tuvo ni un ápice de empatía con eso que él causó, con esas estupideces dentro de la pista que suele hacer Hamilton, que también suele hacer Verstappen, porque son dos pilotos bastante sucios en la pista, pero que eso le sirvió de pretexto a Nelson Piquet, porque hay que decir que Verstappen es su yerno, para hablar de Hamilton desde calificativos raciales inaceptables, a pesar de que él se justificó diciendo que ese calificativo es algo muy común en la lengua portuguesa, concretamente en Brasil, para referirse a los afrodescendientes.
pues lo hizo de una manera bastante desagradable. Hubo una serie de organizaciones eh, que luchan a favor de los derechos de las minorías, concretamente en Brasil, que hizo todo un procedimiento legal. Hubo varias manifestaciones también en el Reino Unido, muchas movidas por el mismo Hamilton y su gente, y al final terminaron poniéndole una multa económica casi de $1 millón, si no me equivoco, y aparte le quitaron de por vida su ingreso a la categoría en cualquiera de sus formas. O sea, como si él fuera güero de ojo azul, sí habló de forma despectiva. Y sí, el calificativo a los afro-brasileños sí se usa. Yo que vivía allá te lo puedo decir abiertamente, pero la forma que lo dijo, no es lo que dijo, sino la forma que lo dijo. Una forma muy despectiva y eso no es correcto, mucho menos en un mundo cambiante como el que estamos viviendo, es total y 100% inaceptable. El que no puede entrar a ningún evento de Fórmula 1, perfecto, como su hijo, que tampoco puede entrar. A Nelson Piquet Jr. lo corrieron también. Y me parece muy bien, ¿eh? Yo soy de la idea que no deberían de haberlo hecho nada más con él. O sea, no es solo el que digas una palabra despectiva, es tu forma de actuar de una forma despectiva. Ahí tenemos un Helmut Marko que para mí deberían también de correrlo porque es un racista el señor. Todo el mundo lo sabe. Él jura que México Sí. está en Sudamérica, para empezar. O sea, ese es el nivel de ignorancia de este hombre. O sea, diciendo que Checo tenía estas reacciones y estas maneras y tal, porque los sudamericanos y así de No, por eso digo, Helmut Marko debería estar fuera. fuera, totalmente, pero hace mucho. Hay un periodista, inclusive, Mario, tú y yo lo comentamos, que no me acuerdo cómo se llama, que de hecho el mismo Max Verstappen no lo quiere ni ver. Kravitz, ¿no? Exacto, ese es otro tipo que Kravitz. no debería estar en Fórmula 1. O sea, es gente que, ahora que el negocio es de Estados Unidos, junto con países árabes, yo creo que van a tener que empezar a hacer ahí modificaciones, ¿no? O sea, para empezar, ya la Fórmula 1 ya no es de Inglaterra. Ya no pueden seguir con sus tendencias que siempre hubo de que la Fórmula 1 es para los europeos. No es cierto. Ya la Fórmula 1 está un paso más adelante que ese tipo de gente. Eso, económicamente hablando, tampoco les conviene que solo sea para los europeos. O sea, eso es una cosa absurda, estúpida. Los mercados más grandes sí son el americano. Y en segundo lugar, en casi todo, casi siempre es el mexicano. No el latino, el mexicano. Si a eso le unes el resto de Latinoamérica, Sí. si a eso le unes que España son europeos, pero son hispanohablantes y conectan mucho más con un piloto como Checo que con un piloto como Hamilton o como Verstappen. Por supuesto. Por eso han cerrado filas ellos. Pero es que es una cuestión de mero sentido común. Por eso yo decía, ¿de qué les sirve hacer elitista la Fórmula 1? Y más en la actualidad, en donde eso ya no va. O sea, perdón, todas estas cuestiones que hacen que un deporte sea blanco, elitista y para cierto tipo de personas, a nadie le interesa. Ellos lo saben. Se ha discutido la continuidad de pistas europeas porque no alcanzan el dinero que se necesita para cubrir las exigencias de la categoría. Se habló de que Spa-Francorchamps se fuera del calendario, se habló de que Mónaco se fuera del calendario, Alemania ni siquiera está desde hace ya varias temporadas. O sea, en realidad es un despropósito de ellos, no están siendo objetivos y les duele que ahora el dinero no se mueva ahí. Eso les molesta mucho porque en este caso, como en muchos otros relativos al deporte, dinero es poder, ¿no? Y está demostrado ahora, porque el dinero viene en la mayoría de los países árabes, que ellos son los que están ejerciendo poder porque tienen el dinero. Dinero es poder. En el deporte es así, ¿no? Y esto es un negocio. Es un deporte, pero es un negocio sobre todo. Yo lo que creo es que tienen que parar un poco su doble moral. O sea, está muy bien que hayan multado a Nelson Piquet. Brasil es un país profundamente racista. Yo, por ejemplo, lo tengo muy en la mira porque trabajamos junto, el colectivo en el que yo estoy con varios colectivos brasileños. Tienen un trabajo ahí antirracista importante. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto, pero que lo hagan con todos. Los comentarios de Jordan no son gratis. El tipo es un racista.
Y tú tienes derecho a decir lo que se te dé la gana, hay libre expresión, siempre y cuando no sea un discurso de odio. Porque ahí está justamente lo que platicábamos el otro día, ¿no? Que es dónde termina mi libertad de expresión, pues donde empieza la libertad de los otros. Y el que yo esté constantemente tirándole a un piloto porque es mexicano, porque es por eso, entonces deja de ser mi libre expresión y se convierte en un discurso de odio. Entonces, qué padre que multen a este hombre, que lo hagan con todos y que empiecen a sacar a la gente. Vámonos. Y que establezcan una justicia desde los sueldos. No es posible que Checo, con lo que ha demostrado, con lo que ha ganado, con el tiempo que lleva en la categoría, gane menos que gente que no ha ganado ni siquiera una carrera. Es absurdo negar que esas cosas existen. Yo he escuchado a muchísima gente relacionada con la categoría desde la prensa, periodistas serios, analistas, bloggers de todo tipo, tanto especializados como ajenos, que no hablan de estos temas porque les da un pavor terrible. He escuchado a periodistas que no voy a mencionar en este momento, que admiro mucho su trabajo como analistas y como por la capacidad que tienen de ver detalles dentro de la categoría, que hasta justifican este tipo de acciones o justifican este tipo de decisiones o de formas de proceder de la categoría y de todos los que la integran. O sea, es increíble que eso no lo estemos viendo y que no lo estemos tocando y hablando. Tenemos que visibilizarlo porque si no las cosas no van a cambiar y la gente se da cuenta, elige pasar por encima de eso, pero se da cuenta. La verdad, yo te voy a ser franco, yo creo que nosotros somos de los poquititos podcasts que hemos tocado el tema del racismo, ¿eh? De hecho, en los podcasts que he visto ingleses, no lo tocan. Punto. ¿Quién va a ver lo que no le atraviesa? Caro, mi amiga, me corrigió y me dijo, si no se menciona, sí existe, es lo peor, pero no se está reconociendo. Desde aquí les queremos decir, vamos a seguir hablando del racismo en la categoría. We're gonna keep talking about racism in Para seguir con esto, vamos a platicar ahora sobre las llantas. A mí el tema de las llantas me encanta porque tengo que confesar que durante mucho tiempo yo no sabía que las llantas tenían un papel fundamental en la carrera. O sea, no tenía idea de que había cierto número de llantas o sea, que el equipo tiene ya desde el inicio asignado, que incluye la calificación, que incluyen las pruebas, o sea, que las llantas tienen una importancia real a la hora de competir. Todo eso yo lo tenía en blanco. Estas cositas que de pronto cuando vas entendiendo hacen que obviamente la carrera se vuelva mucho más interesante. Ok, vamos a empezar por dar una descripción a grandes rasgos de lo que son las llantas, ¿sí? En Fórmula 1 básicamente hay 5 tipos de llantas. Hay un poco más, pero básicamente vamos a hablar de 5. Estas llantas son diferentes compuestos, lo cual las hace más duraderas o menos duraderas, con más agarre, menos agarre, dependiendo pues de las condiciones de la pista, dependiendo de el mismo clima, va a determinar qué tipo de llantas se pueden usar. Pero vamos a empezar con las famosas slicks. ¿Qué son las slicks? Para empezar, las llantas slicks son totalmente lisas. No tienen los surcos que vemos en las llantas normales, son totalmente lisas. ¿Para qué? Para que el coche tenga más agarre. Pero dentro de esas llantas lisas hay 3 tipos de llantas. Las llantas duras son básicamente las llantas que les llaman llantas blancas. Tienen el borde es color blanco. Si ustedes van a ver a los coches corriendo, van a ver que tiene el borde del color de la llanta que están utilizando. O cuando sacan la lista de pilotos, ¿sí? Sacan, por ejemplo, el borde blanco con una H color blanca, que quiere decir hard o dura. Esas llantas son utilizadas más para trayectos más largos, son llantas que se desgastan menos. Sí, obviamente la velocidad de estas llantas es un poco menor, no tienen la adherencia que tienen, por ejemplo, la llanta amarilla. ¿Sí? La llanta amarilla es lo que se le denomina de compuesto medio, es decir, ni son muy duras, tampoco son muy blandas. ¿Sí? Esta es una llanta en la cual muchos equipos utilizan para arrancar las carreras. Arrancan con compuestos amarillos, luego lo cambian o ya sea a otro juego de llantas de compuesto amarillo o
unas de compuesto blanco, que son las llantas duras. También, ustedes van a ver que están en amarillo y cuando salga el letrero, van a salir como medium, M en color amarillo cuando vean a los pilotos. Y una tercera llanta, estamos hablando de slicks, porque hay dos más. Una tercera llanta es la llanta de compuesto blando. De nuevo, hay llantas diferentes derivaciones de rojo, hay dos de rojo y hay una que inclusive es extra blanda, que creo que ya no se usa este año, que era la violeta, por eso la dejamos fuera. Pero en las compuestos blandos no. son llantas que se utilizan mucho para, sobre todo para o cierres de carreras o sobre todo cuando va a haber calificaciones. Sin embargo, ya en la primera carrera, si ustedes vieron, el equipo Red Bull arrancó con 2 juegos de llantas rojas. Salieron con llantas rojas blandas, entraron, cambiaron otra vez a llantas rojas. ¿Sí? En la primera carrera. En la segunda carrera no sucedió eso. Estas llantas, como les dije, se usan mucho para calificación o para cierres de carreras. No quiere decir que no las utilicen en arranque. Llega a suceder. Cuando un equipo, por ejemplo, es castigado por alguna razón, normalmente, no siempre, pero normalmente arrancan con el compuesto blando o llantas de cara roja. Igual, la letra S de soft o blanda, ¿sí? En color rojo cuando saquen la lista de pilotos. O ustedes lo pueden ver, cuando ven la carrera, van a ver los colores, los diferentes colores. Hay 2 juegos de llantas más, ¿sí? Unas que se llaman para piso mojado y otras que son las que se usan definitivamente para lluvia. Sí, para circuito mojado tenemos una llanta que se llama green, es verde, es la llanta verde. La llanta verde se usa en circuitos mojados que no están totalmente empapados, pero tampoco están secos. Entonces se usa este tipo de llanta. De hecho, Checo Pérez, si mal no recuerdo, creo que ganó una carrera con llantas de húmedas que está. Él dijo, si nos hubiéramos esperado un poco más, las llantas hubieran explotado. Y la otra llanta que es la azul. La azul es para lluvia. Sí, es totalmente para lluvia. Vamos a ver que los surcos son más profundos, hacen que el agua se desplace hacia afuera de las llantas mucho más rápido. Que por cierto, podemos después comentar que tanto la llanta verde como la azul hacen ese efecto. Van corriendo y van dejando esa estela de agua que podemos comentar ahorita que ya está causando algunos problemas. Se hablaba de ponerles alguna especie de difusor del agua para este año que no pasó. Esos son básicamente los cinco compuestos básicos de llantas. Vuelvo a insistir de que hay derivaciones, hay blancas que son C1, C2, C3, hay medio C2, C3, C4, pero vaya, es entrar mucho a lo técnico, que es lo que no queremos. Queremos que sepan básicamente para qué se utilizan esas llantas. En esta temporada hay una nueva llanta que es la C0, que es la más dura de todas. Nunca se había tenido una llanta tan dura. Y ahora me gustaría hablar de cuál es la importancia de estas llantas más allá de la velocidad que puedan o no tener. La mayoría de las características de la diferencia entre estas llantas puede ir de entre medio y un segundo entre una y otra. Es decir, la blanca es la más lenta, la roja es la más rápida y además la dureza de la llanta también tiene que ver con el tiempo que tarda en agarrar temperatura la llanta durante la carrera. Las llantas blancas tardan más tiempo en agarrar la temperatura y darle funcionamiento, lo cual hace que cuando está comenzando a usarse ese juego, los pilotos sean mucho más vulnerables a los que vienen detrás, que tengan ya llantas en temperatura, y también es más lenta porque es más dura. Y así nos vamos recorriendo hasta la roja, que es mucho más rápida para agarrar temperatura, pero también dura menos. Entonces, a mayor suavidad, menos durabilidad, a mayor dureza, más durabilidad, pero también a mayor dureza, más tiempo para agarrar la temperatura, y a menor dureza, menos tiempo para agarrar la temperatura. Esto influye mucho en la estrategia de los equipos. Y también influye mucho el tipo de manejo que los conductores tienen para poder ir modulando el desgaste de estas llantas. Por eso se dice que conductores como Schumacher, como Checo Pérez, como Hamilton, como Vettel, les duran mucho las llantas porque saben cuidarlas, y otros como Max Verstappen, como Montoya, como Daniel Ricciardo, que les duran menos las llantas porque tienen una forma mucho más agresiva de tratar el caucho de las llantas. Entonces, a lo mejor pueden tener un rendimiento muy alto 2 o 3 vueltas, pero se quedan sin llantas a la mitad del stint
y luego los alcanzan otros conductores, ¿no? Entonces, esto hace que los equipos puedan meter antes o después a los pilotos y ganar lugares antes o después en los boxes, es decir, el término undercut o el término overcut, ¿no? Que quiere decir que tú ganas lugares dentro del box antes o después del rival al que estás siguiendo, es decir, si tú entras antes o entras después, pero todo eso solamente lo puedes manejar como estratega si tienes a un buen piloto que cuide las llantas y si tu chasis funciona de manera correcta y desgasta las llantas de manera adecuada. El piloto no decide cuándo salirse. El piloto puede decirle al equipo que ya no trae bien una llanta, que siente que tal y cual, pero si el equipo no le da la orden de salida o el equipo le da la orden de salida antes de lo que el piloto quisiera, el piloto tiene que entrar a boxes. Y también están obligados a hacer por lo menos una parada por carrera, que eso es algo que también yo antes no sabía. Es decir, todos los pilotos, todos tienen que entrar por lo menos una vez a boxes. Ahora, la estrategia del equipo en cuanto a estas paradas y lo que se tarda el equipo en esas paradas cambia por completo una carrera. Es decir, si el equipo equivoca su estrategia, como pasó muchas veces con Ferrari el año pasado, pues le pueden joder la carrera a un piloto que lo venía haciendo súper bien, como en el caso de Leclerc, que muchas veces, por culpa del equipo, por tener una estrategia equivocada, pues lo pasaron de primero a segundo, de segundo a cuarto, etcétera, ¿no? Entonces sí es bien importante cómo funciona el equipo acompañando a su piloto durante la carrera. El equipo y de los pilotos están muy relacionados con las llantas y con todo lo que rodea la logística de las llantas. Tanto la gestión del hule como las paradas, como tú bien decías, Cristel, la velocidad, que no haya ningún incidente durante la entrada o la salida de los boxes, que puedas hacer una vuelta rápida antes de que entre el rival que tienes más cerca para que tú puedas marcar la diferencia y puedas ganar tiempo. Es decir, hay muchas variables que están todas relacionadas con las llantas. Así de importantes son las llantas dentro de la categoría. Tú tienes, no sé, 2 pares de medias, 3 pares de que este año se redujeron además. Y entonces, eso es lo que tienes. No vas a tener más. Si tú te lo gastaste en la calificación, chido. Con lo que pueden jugar los equipos es nada más con escoger cuántas quieren de cada una, pero hay un número estándar de juegos de llantas para todos. Esta temporada hay una iniciativa para reducir esa cantidad de llantas por cuestiones ecológicas, lo cual me parece absurdo porque, o sea, perdón, pero la Fórmula 1 no aporta la mayoría de los contaminantes en el planeta, pero ni de cerca, o sea, no me jodan, no sean absurdos. Entonces, hay que reducir el número de llantas y ahora va a haber, ese cambio va a afectar mucho la calificación en ciertas carreras de la temporada porque van a tratar de modificar el sistema de calificación de acuerdo al juego, a la cantidad de llantas que los equipos tengan para poder administrarlas y les queden suficientes para la carrera. Pero eso ya lo hablaremos en el momento que toque. Ahí se puede ganar una carrera, como ahorita acaban de ustedes mencionar, se puede ganar o perder una carrera. ¿Sí? Depende qué tipo de llantas utilicen, depende de la estrategia que utilicen. Obviamente, cuando llegan los cambios de llantas, también depende de lo rápido que sean los mecánicos o de lo lentos que sean, porque también hemos visto carreras perderse y ganarse en pits, que no me gusta, aclaro, a mí eso no me gusta, pero bueno. Yo alguna vez pensé de que lo ideal hubiera sido que todos los coches tuvieran que estar a fuerzas en el pit mínimo 1 minuto. Así todos son iguales y nada que ganas las carreras en los pits. Entras, tienes que estar 1 minuto ahí. Pero bueno, eso no va a pasar. Creo que pasa en la categoría eléctrica. Eso nos lleva a una noticia relacionada con eso, que es que se va a abrir de nuevo la posibilidad a otras marcas en la Fórmula 1 a partir del 2025, porque la categoría acaba de publicar que va a haber una convocatoria, una especie de licitación para saber si hay alguien más interesado en proveer las llantas de la categoría. Pirelli tiene el contrato firmado hasta el 2025 y a partir de ese año, entonces existe la posibilidad de que entre otra marca para proveer las llantas. Así que ya veremos quién se suma y quién está interesado. Hay muchas marcas que tienen una enorme capacidad de desarrollo. La nostalgia luego
nos hace pensar en esas cosas. Firestone. Estaría bueno ver marcas legendarias como Goodyear o Dunlop o alguna de esas marcas. Firestone, Bridgestone, que tantas experiencias tan controversiales nos hicieron vivir en los años anteriores de la categoría, así que ya veremos. Venga. Y la siguiente carrera es el circuito de Australia. Sí, se llama básicamente Albert Park. Inicialmente eran carreteras. Este es un circuito que lo hicieron permanente, pero fue hecho en base a carreteras que rodeaban este parque. 58 vueltas. Es un circuito de 5.3 kilómetros de largo. Es un circuito bastante rápido. Sí, lo que queremos saber es, ¿qué vamos a ver? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Cuál va a ser el podio que ustedes creen que quede? ¿Qué pilotos son mejores en este circuito? Es que en este caso el resultado sí está permeado por el tipo de carretera, porque de circuito, porque es un circuito de carretera, como bien decía tu papá, tiene 3 zonas de DRS, lo cual favorece a Red Bull, porque Red Bull tiene el DRS más eficiente de la categoría. Es para pilotos que puedan manejar entre los muros, porque está rodeada de muros la pista. Así que ya sabemos pues quién es el que puede marcar ahí la carrera, el innombrable. Sí, y bueno, también Alonso, porque Alonso también es muy bueno para ese tipo de pistas. Y ya sabemos además que cuando los circuitos son de ese tipo, son circuitos muy bacheados, que tienen muchas irregularidades, la suspensión del auto juega un papel muy importante, la puesta a punto de los coches tiene mucho que ver con que la suspensión del auto pegue muy bien las llantas al piso, así que la aerodinámica es importante por la velocidad, pero el agarre mecánico cobra muchísima más importancia que en otras pistas. De hecho, la vuelta rápida la tiene Charles Leclerc con 1 minuto, 20 segundos y 260 milésimas. Y quiero mencionar también que precisamente el Principito fue el que ganó el año pasado. Checo llegó en segundo, o sea que es un circuito que realmente beneficia a Checo. No pudimos saber si Max Verstappen pudo haber hecho algo porque abandonó, pero yo creo que ahí va a estar. Yo quisiera decir que va a haber el 1-2 para Red Bull y el tercero para mí va a ser otra vez Alonso. Sí, yo había pensado lo mismo. ¿Tú estás de acuerdo con ese podio? Tercero Alonso, a menos de que Mercedes dé una sorpresa, y en cuyo caso sí creo que Hamilton podría estar peleando por ahí también. Yo creo que quien puede dar la sorpresa de ganar la carrera es Alonso por una sola razón. Es un circuito que por las irregularidades y lo rudo que es con los coches, atenta mucho contra la fiabilidad de los autos. Y Aston Martin no ha mostrado ningún punto débil en fiabilidad y Red Bull sí. Entonces, puede suceder que siga el podio como lo hemos visto en las primeras 2 carreras del año, si es que no hay ningún incidente de carrera relacionado con la fiabilidad. Pero si el circuito empieza a machacar a los autos, probablemente Alonso gane su primera carrera del año. También para variar un poquito, ¿no? Que no sea el mismo podio, que haya como algo distinto. A mí sí, si Alonso gana me va a hacer muy feliz también, la verdad. Creo que van a padecer las Ferrari precisamente por la fiabilidad. Creo que puede padecer Red Bull por la fiabilidad. Por ahí Mercedes-Benz no es que esté sobre un lecho de rosas en ese sentido. McLaren está en el hoyo en términos de fiabilidad. Entonces va a haber, yo sí creo que va a ser una carrera de muchas banderas amarillas. Va a ser una carrera que yo creo que por lo menos va a tener 2 safeties y ya veremos. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va en la siguiente carrera. Vamos a ver si hay sorpresas. Esperemos que la disfrutemos entre todos. La carrera va a ser a las 11 de la noche del sábado en el tiempo de la Ciudad de México. No sé en Canadá qué horario vaya a tener. Estemos pendientes de qué va a pasar con la carrera. Por favor, vean nuestro podcast, denle like, compartan, déjenos comentarios. Es muy importante su participación para nosotros, para poder vencer al algoritmo. Y también porque queremos escucharlos, queremos saber si quieren hablar de algo en particular, qué opinión tienen sobre el trabajo que estamos haciendo, críticas, comentarios. Es muy importante lo que ustedes piensen. También es muy importante su like, también es muy importante que se suscriban y que compartan el enlace de este podcast. Y otra cosa muy importante, nos vemos en Spotify, ya estamos ahí. Les vamos a dejar el enlace de la descripción.
Muchas amigas, mujeres, extrañamente, que escuchan el podcast mientras están haciendo otras cosas y me dijeron, súbanlo a Spotify, por favor, así que ya estamos en Spotify. Otra cosa que les queremos compartir es que estamos pensando hacer un live en streaming después de cada carrera, pero para eso obviamente necesitamos primero estar un poco más consistentes en entonces apóyennos porque creo que puede estar muy divertido también hacer algo muy cortito, rápido de las reacciones de la carrera, pero para eso pues necesitamos que primero jale esto, así que compartan mucho, suscríbanse a nuestro canal, déjenos comentarios, es bien importante leerlos y ya. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Y nos escuchamos en Spotify. Like, comentario y suscripción. No se olviden. Chao. Bye.